Esta es Santa Fe, mi ciudad. Recuerdo un tiempo en que cada casa habitaba una radio y de allí surgían las voces y canciones que quedarían impregnadas en nuestra memoria. Luego la televisión, a través de su pantalla, nos abrió la ventana para que el mundo sea un lugar más cercano. El entretenimiento estaba en la comodidad de nuestro hogar. Transmite LT82, TV Canal. Cuando caía la tarde, el canillita del barrio traía el diario y con él los sucesos del día. Hoy existe internet y redes sociales, pero lo más importante es que aún tenemos personas apasionadas por comunicar, escribiendo, hablando a un micrófono o a una cámara, aunque algunos de ellos estén medios locos. Sergio, ¿listo para emprender el viaje? Ya con cinturón puesto. Muy bien. ¿Por qué periodista y no abogado, contador o médico como eran las antiguas, los antiguos mandatos? En mi familia, en mi núcleo más cercano de familia, tengo la suerte de ser el único que emprendió una carrera terciaria. Ah, mirá qué bien. Y a los 16, 15 o 16, cuando estudiaba en el normal, una profesora de lengua y literatura me acercó un libro de Alejandro Dolina, Crónicas del Ángel Gris, ya a esta altura es un clásico. Por supuesto. Y empecé a escucharlo a Dolina. Y yo dije, quiero ser eso. Está lejísimo, pero bueno, el principio del camino Claro, fue la comunicación. claro. Fue Sí, eso. esos referentes a los cuales uno por ahí mira de chico, adolescente. Y lo sigo mirando. Y lo sigue mirando y por ahí te indica un camino, aunque no lo alcances, pero... Es un caso raro porque, qué sé yo, supongo que yo de esto me di cuenta en la década de los 90. Quien haya vivido, quien haya sido adolescente en la década de los 90, quien haya sido un profesional incipiente en la década del 90 se habrá dado cuenta y recordará lo difícil de ese momento. Y me pasa que con tiempos actuales de comunicación, de cultura y demás son muy disímiles. Sin embargo, yo creo que Dolina ha sobrevivido a todo ese tiempo. No como otros profesionales de la comunicación de ese momento, que ya siguen haciendo lo mismo, pero se han vuelto viejos, entre comillas, se han vuelto totalmente imposibles de poner en un contexto como el de hoy. Y sin embargo, Dolina sigue estando. Se mantiene. Sigue estando, sí. Se mantiene. Totalmente. Es su pensamiento, es su firma, me parece. Sí, pero me parece que a mí me cautiva lo astuto, me cautiva que todo el tiempo tenga recursos, me cautiva esa sinceridad que tiene un tipo tan formado como él de decir, no, yo de eso no sé, no opino. Sin embargo, lamentablemente en el mundo de la comunicación en muchas ocasiones no se sigue, se opina de todo lo que se puede opinar. Y sin embargo, vuelvo al punto, Dolina es un tipo sumamente formado, pero no tiene ningún empacho en decir, no, de eso no sé, no voy a opinar. No voy a opinar. Che, Sergio, y volviendo a esa adolescencia, y entonces empezaste a investigar, o sea, dijiste, termino la secundaria y Yo empiezo a estudiar. estaba cursando un bachillerato con orientación pedagógica. Me acuerdo que hacíamos en ese momento muchas manifestaciones estudiantiles en contra de lo que iba a ser la Ley Federal de Educación. Ajá. Y en ese momento, antes de descubrir la Dolina, creo que hubo una muy pequeña crisis vocacional. ¿Qué voy a hacer cuando termine acá? Bueno, y sin embargo lo descubrí a Dolina y empecé a investigar qué había acá para estudiar algo que sea parecido al periodismo. En ese momento no tenía el concepto de ser comunicador social. Claro. Me encontré con la Universidad Católica, mi familia era una familia de clase media baja, pagar una cuota era casi imposible, estaba la UNER en Paraná, lo cual también significaba Traslado. un gasto de traslado. Y lo más cercano que había encontrado hasta ese momento era la carrera de corrector, que ya no existe más, y no tenía ni idea de la existencia del Instituto 12 hasta que lo descubrí, y bueno,
me metí ahí. Te metiste ahí. Y entonces, o sea, y yendo incluso un poquito más atrás, en tu casa, en tu infancia, la presencia de los medios, de la radio, de la Solamente tele. como, fundamentalmente radio. Mi mamá es una animal de radio. Está la radio prendida todo el tiempo, todo el tiempo. Y creo que a esta altura no es extraño escuchar a cualquier santafesino o santafesina que tenga más de 40 años decir que creció o con la Riera en LT9 Claro. o con el micro de Valentín Merkel a las 6:30 de la mañana en Claro. LT10 y con Conti, con Tepper, con sus sitomas en aquel momento, yéndome al momento en el cual yo empecé a tener registro de que, eso se llama radio, hay una voz adentro y Claro. lo empiezo a escuchar. En el caso de escuchar el ET10, el queridos amigos del campo, tengan todos ustedes muy buenos días, eso significaba de, che, es hora de ir a la escuela. Y ahí mi vieja, mi hermano y a mí nos agarraba de la mano y nos íbamos. Entonces eso como que es un redoble Sí, de tambor permanentemente sí. en la infancia. Sí. Es todo el tiempo. De lunes a viernes escuchabas a un tipo que yo me lo imaginaba de una forma y el día que lo conocí casi me caigo. Dije, mirá. Claro. Pero sí, es eso, es el traslado, es el transporte inmediato a la infancia. Bien, esa sensación, esa cosa auditiva, también nuestra generación Un quedó registro, es un muy registro marcado. inamovible. Y por eso en este programa que se llama Medios Locos, también en la apertura le hicimos un pequeño homenaje con su voz al Sí. gran Valentín. Así Sí, que, sí, lo escuché. bien, Lo bueno, escuché. me alegra mucho. ¿Te empezaste entonces a formar? Como en oyente 12? primero, como oyente, claro. incluso como oyente pasivo. Claro. Me llamaban la atención las voces, calculo que a todo el mundo le pasó lo mismo, de imaginarse una persona que escuchaba, en muchos casos te acercabas y en otros casos no, nada que ver. Yo a Valentín Merkel me lo imaginaba un señor gordo y barbudo, no sé por qué, para el que no lo conoció o para el que no tiene idea Claro. de quién fue Valentín Merkel, era un señor que, como su apellido lo indica, descendiente de alemanes, alto, rubio, ojos claros, nada que ver con lo que yo me imaginaba, Claro, exacto. pero es eso. Bien, y una vez que terminaste la formación, tu primer trabajo, Mi los primer medios? trabajo era un sistema que a mí particularmente es contradictorio, porque como primera experiencia laboral te marca, porque esto es tu primera experiencia laboral, pero no se lo decías a nadie, que es la pasantía. La pasantía, ¿qué era? Te hacían Sí, laburar, ujú. no te pagaban, con el verso de te estamos dando experiencia, Claro. te estamos dando un nombre. Era un sistema que en todos lados en ese momento estaba, y el primer laburo lo podría dividir en el formal. Fue una pasantía a través del Instituto 12 en Radio Nacional, los últimos meses del gobierno de la Alianza. Ujú. Meses y año convulsionado para Bravo. el país. Yo entré a hacer pasantías que creo que duraban 6 meses en Radio Nacional. Hacer trabajo específicamente periodístico. Redactar un boletín, que alguien te lo corrija, hacer alguna salida al aire. Pero antes de eso, si consideramos que también es trabajo la inserción en los medios, y creo que todos los que pasamos por la radio en esa época lo hicimos, fui telefonista de FM. Y si algún millennial está escuchando esto, la figura del telefonista era una figura muy activa antes de lo digital. La gente llamaba a la radio para que transmitan un mensaje. Del otro lado había alguien que tomaba nota de ese mensaje en una primera instancia. Después vino un maravilloso salto tecnológico que era el contestador. Vos dejabas tu mensaje y la gente se escuchaba a través de lo que se irradiaba. Yo era el telefonista de alguna que otra FM y después vino la pasantía de Radio Nacional, que fue el primer laburo formal. Sí. Para muchos, tratar de llegar a un medio o a una radio Era ese el primer escalón. Ver si puedo llegar a ser telefonista. Era un primer escalón. Después mostraba los que tenías. Después, me acuerdo que me iba así como, no sé si satisfecho es la palabra, pero vos entrabas y dejabas los papeles con los mensajes y capaz que algún día, casualmente alguien te decía, no, léelos vos. Y bueno, vos decís, salí al aire. Y Claro. después te viene la conciencia de que eso es un laburo pago. Eso debe ser un laburo pago, pero eso es otra discusión.
Sí, bueno, me contabas que bueno, te pudiste cruzar con Valentín y me imagino que con muchos más. Nómbrame algunos si querés. Walter Saavedra. Yo soy futbolero desde muy chico. Creo que desde los 7 años, con mi vieja escuchando radio y todo el tiempo prendiendo la radio ahí. Yo vivía muy cerca de la cancha Unión, del cual soy hincha, y un día, jugando en la vereda... ¿Hincha tranquilo o hincha fanático? Depende de las circunstancias, depende de las circunstancias. Soy muy apasionado, pero yo creo que mi descubrimiento de ser hincha de Unión viene pegado a la radio, desde el punto de vista de que en 1983 yo vivía en Rincón con mis viejos, obviamente, tenía 4 años, inundación del Paraná, muy alta, nos tenemos que mudar a Santa Fe y llegamos a vivir a 4 cuadras de la cancha de Unión. Un domingo a la tarde, en la vereda, jugando con mi hermano, escucho una ovación, una explosión. Yo le pregunté a mi mamá, mamá, ¿qué es eso? Es la gente que está en la cancha. Unión había hecho un gol, andás a ver a quién, qué partido era. Uh-huh. Y en ese momento que escuché la explosión, cuando se calma la ovación, escucho la radio que sigue gritando el gol. Y es como que ahí fue mi primera conexión del fútbol con la radio y del ser hincha de Unión. Posteriormente, unos años después, llega Walter Saavedra, un tipo que me atrapó, escuchándolo en el relato, y lo seguí, cuando se fue de Santa Fe también lo seguí por otras radios, en ese momento no había internet, pero escuchabas lo que podías, y un día se me dio la posibilidad de laburar con Walter. Yo creo que ese, en mi carrera periodística, fue un punto de inflexión, laburar con un tipo con el cual yo lo ponía como un referente. Y ahí aprendí varias cosas, aprendí muchas máximas. Una fue un día de caer. ¿Y cuál es tu destino? Yo hacía móvil ahí en ese momento. ¿Cuál es tu destino? Y se me ocurrió decirle, Walter, no hay nada en la agenda. Y es como que le habías pegado una cachetada. ¿Cómo que no hay nada? Sos periodista y no tenés nada. Y es como que inmediatamente, en 2 palabras, te da como una lección de producción. Es una cuestión de no atarse a la agenda. Yo tenía 20 años, recién entraba a los medios. No tenía mucha certeza de todo. Lo que ocurría alrededor de los medios, no entendía esa máxima de no hay tema. ¿Cómo que no hay tema? ¿Cómo que no hay tema? Claro. Recuerdo un radioteatro hecho con Walter, de gente que, al estilo de lo que fue Pergolini en Rock and Pop o Orson Welles, Walter había hecho un radioteatro Qué bueno de la Fundación de Santa Fe. A ese bloque se entraba sin previo aviso, después de la tanda publicitaria. Walter dijo, estoy viendo 3 barcos que llegan hasta la barranca. Fantástico. Y había gente que llamaba para decir, sí, Fantástico. escuché que pasó eso. Había gente que se mimetizaba con eso y vos tal vez, pero ¿por qué me están diciendo eso si está siendo mentira? Bueno, eso es lo que transmite la radio. Ese tipo de experiencias del trabajar con Walter me quedaron. Y a partir de ahí yo creo que eso te talla para el resto de tus laburos. Lo que sea. Sí, me imagino eso, te iba a preguntar también, porque ese roce, ese compartir un estudio, tanto de tele o de radio, sí o sí es muy probable que uno aprenda a armar la agenda, a armar el cuestionario, a salir a buscar la noticia. A mí me resulta inexplicable que alguien no aprenda de eso. Es decir, si no aprendes de eso es porque te estás perdiendo una oportunidad gigante, fenomenal. ¿Cómo no vas a aprender de un tipo así? ¿Cómo no vas a aprender de hasta las peores circunstancias? Hasta cuando, qué sé yo. En las tareas de móviles a mí me gustaba mucho, en el momento en que yo empecé, mirar cómo laburaban los periodistas que tenían más años. Juan Carlos Tiziani, por tirar un nombre. A mí me gustaba, la radio y la tele es todo agite, todo ya, todo ahora, entonces las ruedas de prensa son primeras 3 preguntas, 4 preguntas o 5 preguntas a un funcionario, se obtiene lo que quiere y se van. Y Juan lo que hacía era, ponía el grabador, escuchaba esas vorágines de preguntas que hacían los compañeros, cuando se iba la última cámara, Juan hacía
su pregunta, que probablemente era la más incisiva de todo y la que mejor frase obtenía de ese registro. Entonces, si hay algo que me quedó es quedarse hasta el final. El apuro no sirve de nada a veces. Entonces te quedas hasta el final y probablemente obtienes una frase que nadie obtiene y a tu tiempo. Esas cosas, a mí me gustaba mucho mirar a los periodistas que tenían más años. De la vieja escuela. Trabajando. Quizás sí, son de la vieja escuela desde el punto de vista de las costumbres, pero de esas costumbres son trasladables a la nueva escuela también. Totalmente, sí. Pero, insisto, me parece que es una cuestión de tiempos de trabajo, no de tiempos analógicos o digitales. No, de observar al entrevistado de la situación. Absolutamente. Y poder llevarte el mejor registro posible. Absolutamente. Eso tanto auditivo como visual. Sí, en el caso, por ejemplo, de un camarógrafo. Aprendés en radio y en tele, aprendés a ubicarte. Es una cosa muy... A mí me parece que el valor de la solidaridad en el trabajo es fundamental. Cuando recién llegás al trabajo y cuando sos movilero de radio, que te movés solo, y por ahí te ligás a algún reto de los camarógrafos o camarógrafos de che, me estás tapando. Y bueno, aprendés a pararte, aprendés a no estorbar, aprendés de todos. Aprendés, no es solamente una cuestión de estoy acá yo con el grabador o con el micrófono y pregunto. No, tenés que trabajar con todo un entorno. A mí me parece que en Santa Fe, no sé en Rosario, pero sí en Santa Fe hay un clima bastante solidario entre los periodistas. No es la voracidad que puede haber en los medios porteños, que me parece que eso se marca mucho. Se marca mucho. Te iba a preguntar, porque bueno, estás contando que trabajaste de movilero, pero te hemos visto como conductor, como panelista, columnista, redactor. Es verdad. Fueron apareciendo. Sí, y me parece que eso también lo fue dando el tiempo. Yo empecé siendo un periodista analógico, recién usábamos antes de empezar la nota ese término, y creo que el trabajador o trabajadora de los medios que hoy no se siente un trabajador digital está fuera de todo, me parece. En la historia de los medios la tecnología ha ido acompañando la evolución de los medios y en algunos casos la ha marcado, no solo la ha acompañado. Exacto. Entonces, un trabajador o trabajadora de la comunicación que no concibe su evolución laboral con la tecnológica me parece que es muy complicado. Y en ese sentido, yendo a tu pregunta de ser movilero, conductor, es muy noble tratar de decir, bueno, sí, puedo hacer esto o no puedo hacerlo. Lo único en lo que yo me sentí incómodo trabajando es en la producción. No me gusta producirlo. Sé producirlo, sé hacerlo, pero no me sé apurar. La producción es rapidísima. Y sobre todo para un programa diario como en el que trabajo actualmente. Son 2 horas de televisión al aire, en vivo. Cuando se te cae un invitado hay que resolver. Y yo eso no sé si lo quiero hacer. ¿Lo sé hacer? Sí, lo sé hacer. ¿Lo quiero hacer? No. Definitivamente no. Prefiero ser el que esté enfrente a cámara y que hable antes que el que está atrás de cámara tratando de resolver el bache que se genera. Creo que me sale mejor estar enfrente, y esto peco de soberbio posiblemente, pero en todo caso corramos eso de me sale mejor. Me siento más cómodo delante de la cámara que atrás de la cámara. Y adelante de la cámara también fui movilero. El móvil de tele también es muy lindo. También es muy lindo. Y me parece que en el móvil de tele es muy sagaz el sentido que hay que tener para a ver qué querés mostrar, porque el móvil de tele, la cámara recorta. La cámara recorta la realidad que vos querés mostrar. Para hacer un móvil de tele tenés que tener un sentido de la agudeza, tanto del cronista como del camarógrafo, de, che, hoy hacemos un móvil desde acá para mostrar qué. ¿Qué vamos a mostrar? Es una decisión. Es una decisión. Es una decisión de estar detrás de cámara y decidir qué mostrar. Claramente. Así que, bueno, me alegro que lo conceptúe de esa manera. Y bueno, hiciste mención a un programa diario que es ATP,
Es un formato de televisión que a mí me gusta mucho, el tema del magazine diario. Es vertiginoso. Y bueno, hacemos una pequeña reseña de más de 10 años del programa. Es un magazine que empezó hace más de 10 años, siempre por la misma señal, Somos Santa Fe. Con el tiempo fue ampliando los lugares de llegada. Hoy llegamos a Paraná, Esperanza, Laguna Paiva. Salimos por streaming, aparte del sistema de cable, es decir, tenemos algunos otros lugares desde los cuales nos miran. Es un programa magazine que en algunos años ha tenido más vertiginosidad que ahora. En algún momento era la locura de que había 8 personas al aire. No se lo recomiendo, no lo hagan en sus casas, chicos. 8 personas al aire es mucho. Pero era un programa que fue mutando todo el tiempo entre el entretenimiento, la política, hubo juegos antes de la pandemia. Ahora lo estamos recuperando, pero antes de la pandemia había música en vivo. Es muy lindo escuchar a músicos en vivo en tele. Es muy lindo la adrenalina que produce el no llegué a armar la batería, pero mirá que en 30 segundos venimos al aire. Bueno, toda esa adrenalina de gente que se enloquece pidiendo silencio, y cuando alguien grita aire, se calla todo el mundo. Tiene mucha magia. Eso es ATP. Y creo que hemos aprendido mucho a hacer tele con el paso del tiempo. Nadie llega a la televisión, creo, sabiendo cómo se hace televisión. Nadie llega a la radio sabiendo cómo se hace radio. Y me ha pasado que he mirado algunos programas de ATP del primer año, de los primeros meses, y querés agarrarte a trompadas, pero mirá cómo tenías esa camisa, mirá cómo estabas peinado, mirá lo que estabas diciendo. Claro. Y si bien hoy no llegás al 100% de la conformidad, cuando te topás con algunos otros programas de otras provincias, te pasa, qué sé yo, que te vas a algún lugar de vacaciones y te pones a mirar tele y decís, a ver esto, yo creo que la tele en general que se hace en Santa Fe no tiene nada que envidiarle, y en algunos casos es muy superior a las de otros lugares. Sí, coincido. Yo también he tenido la oportunidad de hacer esa evaluación y creo que es así. Pero nombrame referente, porque bueno, está Rodrigo Villarreal, que es el titular de la productora. Y han pasado varios conductores. Han pasado muchos conductores. Juan Manuel Velázquez fue el primero. Con el Negro no nos conocíamos hasta ese momento. El Negro es una topadora de la animación y de la conducción, que es un tipo muy despierto, que por ahí puede generar algún tipo de confusión, porque vos decís, ¿es conductor, animador? No, pero tiene un sentido periodístico bastante agudo en ese sentido. Muestra lo otro. Muestra que es conductor, muestra que es animador. Es un tipo que hace de su informalidad frente a la cámara su fuerte, pero cuando había que ponerse serio, se ponía serio y lo hacía bien. Y tenía esto que hablábamos al principio, es cuando él no manejaba un tema, lo derivaba directamente si tenía un montón de gente trabajando con él. Claro. En el primer año también estuvo Eva Batié, que hoy está conduciendo algunos espacios en Radio La Red y en Crónica TV. Venía de conducir algunos espacios en Rock and Pop TV, digamos. Bien. Una profesional muy formada. Victoria Panoso, que también está en otros espacios de la televisión. Estuvo Nacho Bat Romero, estuvo Charly Núñez, ambos haciendo periodismo deportivo. Héctor Galeano, que hoy sigue estando, tuvo 2 etapas. Héctor se fue, vino, se fue, volvió. Hoy lo conduce Juan Citroni, estoy al lado de él. Por eso el programa hoy tiene un peso más político que magazine. Sigue siendo de entretenimiento, pero el peso político y la pandemia y la imposibilidad de llevar tanta gente al estudio es como que lo ha hecho más tranquilo. Sí, más tranquilo. Más tranquilo. Me imagino. ¿Alguna chiquitita, aunque sea alguna anécdota divertida? Seguramente hay miles, pero ¿alguna que te acuerdes? ¿Alguna que me acuerde y que tenga que ver con ATP? Falló el invitado y hay que dibujar, hay que estirar. No solamente eso. No, invitados han fallado y siguen fallando. Siguen fallando. Ya eso es como que
Antes sí entrábamos en crisis. Falló en mitad y ahora, bueno, no, ahora ya sabemos que hay que producir de más. Claro. Y lo que podés producir de más está en esa cuota de, bueno, esto se puede usar para mañana o no, o ya lo produjiste y ya está. Ya está. Pero sin ir más lejos, el día que estamos grabando, nosotros teníamos previsto entrevistar a Carlos Delfrade, se cayó Carlos Delfrade, que primero iba a venir, después se tuvo que ir a Rosario, va a salir por Zoom cuando llegue desde la terminal en Rosario. No llegó a la terminal de Rosario a tiempo, no salió Delfrade, nosotros ya sabíamos que posiblemente pasaba eso, se apeló a un enlatado que tenía, se apeló a otras noticias, pero anécdotas... me acuerdo de alguna, más que anécdotas, me acuerdo de entrevistados fuertes que hemos tenido. Y gente que ha pasado con cuestiones, por ejemplo, internacionales. Ha estado Maximiliano Guerra en algún momento. Ujú. Ha estado... ¿Quién más ha estado? Bueno, gobernadores han pasado todos los que han, desde que está ATP hasta ahora, han pasado todos. Han pasado políticos nacionales. Han pasado ministros nacionales, han pasado figuras de la cultura, de la música de rock, folclore. En algún momento vino Lula Bertoldi con Eruca Sativa, Ujú. cuando en algún momento tocaban en tribus acá, y era el under, y decíamos, che, qué buena banda esta. Hoy ocupan una escena nacional en el rock. Ha venido mucha gente, y lo que podría rescatar como anécdota es que muchos de esos invitados que se ubican en la escena porteña vienen y dicen, che, qué bien está esto. Y a mí me daba ganas de decirle, Claro. viste que en Buenos Aires no Claro. solo hay tele, Claro. en el interior profundo también hay mucha Claro. tele. Qué bueno eso. Sí, sí, sí. Buenísimo. Quiero saber cómo viste el tratamiento de la pandemia durante 2020 de los medios nacionales. Yo creo que fluctuó mucho. Fluctuó mucho en un principio. Empezó como un acuerdo. Todos los que seguimos los medios y las noticias diariamente recordamos aquellas tapas comunes de los medios de fondo celeste, y no recuerdo Sí. qué decía la frase específicamente, pero los medios de tirada nacional, que a mí me gusta hacer esa distinción, son medios porteños de tirada nacional, no son medios nacionales. Claramente no son medios nacionales. Para mí todos los medios de Buenos Aires son porteños centristas, que es algo que siempre veo. Y después de ese acuerdo, es como que los medios en general, y hablo de más que nada de los pulpos mediáticos, empezaron a hacer cada uno su juego que tenía que ver con lo político. Y lamentablemente desde, pongamos una fecha como agosto del año pasado, fue bastante carnívoro en algunos puntos, tanto de los medios opositores al gobierno como de los oficialistas. En cuestiones que por ahí podrían marcarse como irresponsables, desde la oposición de fomentar marchas, restarle importancia a la vacuna o a las vacunas, y desde el lado oficialista plantear todo como si fuese una panacea. Nunca había una posibilidad de, che, capaz que le estemos cerrando lo que estamos diciendo. Me parece que polarizar el discurso, por más que todos y todas tengamos una posición tomada, a mí me parece que no sé si es fructífero transmitir ese discurso tan radicalizado. A mí me parece que es mucho más fructífero, incluso es lo que trato de hacer todos los días, hablarle a la mayor cantidad de gente posible. Yo tengo mi ideología, yo soy partidario de este gobierno nacional con críticas, últimamente bastantes críticas. Fui opositor acérrimo al gobierno de Macri, pero igualmente desde mi trabajo periodístico trato de aglutinar a la mayor cantidad de, en mi caso, oyentes o televidentes posibles. Claro. Y si escribiera, a la mayor cantidad de lectores posibles. Tenés que hablar para la mayor cantidad de gente posible, me parece, y sobre todo tratándose de una pandemia de salud pública, de cuando hay vidas en riesgo. No sé cómo le habrá pegado a la gente la pandemia, pero en mi caso tuve algunos días de decir, bueno,
quisiera escuchar algún mensaje tranquilizador y prendías la tele o entrabas a internet y decís, no, mejor me voy a mirar Netflix, porque Claro, era claro. como muy, muy carnívoro todo en algún momento. Hablando de los medios porteños, hubo otros medios que tienen que ver con podcasts, que tienen que ver con lecturas alternativas, que sí bajaron un montón la atención, pero no sé si tienen la masividad que tienen los medios que más conocemos. De alcance nacional. Exacto. ¿Y los medios locales cómo los viste? Me parece que fue un tratamiento responsable, mucho más responsable que los medios nacionales. Incluso cuando se fomentaban estas marchas desde Buenos Aires, que se replicaban en el país, me parece que los medios santafesinos, hablando de los medios tradicionales, AMs, FMs que tratan noticias diariamente, los canales de televisión que tratan noticias diariamente, me parece que el discurso era mucho más mesurado. No sé en qué radicará, sinceramente no lo tengo tan teorizado a esto, pero sí todo el tiempo estoy volviendo a esta cuestión porteño centrista. Hoy leí un tweet que me reía mucho y quizás con esto denote el día de la grabación de esto, pero leí un tweet que decía, el gabinete de Alberto es tan porteño que renuncian cuando el resto del país está durmiendo la siesta. Es verdad, la primera renuncia se conoció cerca de las 2 de la tarde. Sí. En el interior es un horario de siesta. Entonces, a lo que voy, el tratamiento mediático no escapa a la costumbre del lugar. El porteñocentrismo aborda los temas como porteños. En el resto de los lugares, en Córdoba, en Mendoza, en Santa Fe, en Rosario, por nombrar ciudades que son grandes de alguna forma o que tienen mucha vida mediática, es distinto el tratamiento de las cosas. Es muy distinto. Hay como una forma de abordarlo en principio más tranquila. En principio más tranquila. Y con tranquila no quiero decir que no sea profesional. Se pueden hacer muchas cosas a otro ritmo. Se pueden hacer cosas dentro de un marco que no sea el agite sin sentido. Porque la rapidez es eso, es una rapidez sin sentido a veces en los medios porteños. Y para mí es un poco jorobado el hecho de que la vorágine te lleve a decir una cosa, después te desdecís, volvés a decir otra, volvés a equivocarte. Mi forma de laburar, prefiero hacerlo de una sola vez y certero. Un funcionario dijo que va a renunciar. No, en realidad dijo que se va a tomar licencia. No, pero en realidad dijo que va a cambiar de lugar de gabinete. Prefiero que lleguen esas dos versiones, confirmarlas. No es así. La segunda la confirmo, tampoco es así. La tercera es que va a cambiar de lugar de gabinete. Voy a eso. Es lo seguro. Bien. Para mí esa es la forma de trabajar. Eso me lleva a una pregunta que también a veces la solemos hacer a los invitados, que es el tema de la fake news. Porque hace poco periodistas de nivel nacional reproducen noticias y que tienen un alcance que quizás, no sé si no se dan cuenta o qué, no chequean fuentes, o sea, cuestiones básicas que cuando uno inicia una carrera de periodismo o está... Te lo dicen el segundo día de comunicación. Te lo dicen, ¿no? Y más hoy que hay herramientas como Chequeado, Sí. como otras plataformas que te permiten chequear la información o técnicas por ejemplo, si una imagen es falsa y sin embargo lo siguen haciendo. Se cae. Lo siguen haciendo en periodistas muy importantes a nivel nacional. ¿Qué te pasa cuando ves eso? Hace un año y medio, no más de un año y medio, probablemente 2 años, hice un curso que incluía una charla sobre fake news. Y más allá de que el concepto de fake news está instalado hace poco tiempo, no sé qué tan viejo es, pero por lo menos instalado con fuerza y tirado al viento con fuerza, está hace poco tiempo. Quien daba el curso decía que las fake news que se tienen registro, por lo menos desde que los medios tienen un fuerte poderío, es en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, hace mucho que existen fake news. El tema es que hoy tienen un protagonismo mucho mayor. Antes se usaban para cuestiones puntuales. Sí.
Hoy se usan todos los días y hay grandes fake news, hay pequeñas fake news. Y las estructuras de los aparatos de comunicación de los países en la Guerra Mundial tenían específicamente gente dedicada a desbaratar esas fake news. Hoy no, hoy parece que es al revés. Es como que hay gente abocada a alimentarlas en este caso. Y es como vos decís, es muy simple chequear una información. El factor fundamental es el tiempo. Si vos querés comerte una mague, y bueno, vas a ver un tuit que va a decir renunció Alberto Fernández, y vos lo vas a tirar al aire, en vez de tomarte 5, 10 minutos, llamar por teléfono, y estoy dando un ejemplo muy burdo, llamar por teléfono al organismo que sea correspondiente, llamar por teléfono a alguien que referencies con esa noticia, a un analista político, a un militante, chequear con otros canales, con otras radios, con otras redes sociales que hoy están tan al alcance de cualquier. Chequear es muy fácil. ¿Y no será por la primicia? Es por el apuro, claramente. Pero la primicia, yo creo que, en mi caso, no digo que sea para todos igual, la primicia ha perdido valor desde el punto de vista de que te dan 3 primicias distintas sobre un mismo tema en 15 minutos. ¿Renunció el ministro? No. ¿Dijo que se va a tomar licencia? No. Dijo que en realidad va a cambiar de ministerio. Todas, para el medio que las da, son primicias. Pero las primeras 2 son equivocadas y la tercera no sabemos si es. Entonces, en nombre de la primicia se cometen atropellos periodísticos desde un montón. Y estoy hablando de un ministro que renuncia, un ministro que cambia de lugar. Se han matado gente en nombre de la primicia. Hasta que te llama algún familiar y te dice, che, está acá al lado, está durmiendo. Sí. Hoy hablábamos de nuestra vida de trabajo analógica y ahora estamos en un mundo digital. Las redes sociales tienen hoy una gran presencia. Son protagonistas. Y sobre todo en este trabajo de los medios. Te pregunto, ¿te nutrís de las redes sociales? ¿Cómo la usás en tu trabajo? Todo el tiempo. Yo creo que lo que hoy todavía se llaman medios tradicionales, probablemente sigan existiendo, porque hay gente que quiso matar a la radio, hay gente que quiso matar a la tele, todavía siguen existiendo, nada más que se van reconvirtiendo, se van adornando con otras cuestiones, pero el espectro que ha brindado primero Internet y a través de Internet las redes sociales es como haber conocido un continente nuevo. Yo creo que lo conservo por una cuestión, no sé, por comodidad, pero conservo mi casilla de Hotmail todavía, lo cual denota mi edad. Pero desde Gmail en adelante, con los motores de búsqueda, Google y todos los que han existido, la aparición de Facebook en primera instancia, pero después Twitter, hoy Twitch, Instagram, la aparición primero del chat del BlackBerry devenido en WhatsApp, sistemas de comunicación que lo que hacen es, bien usados, y esto es un término sumamente subjetivo, agilizan y le dan un protagonismo a la comunicación muy bueno. Mal usado puede ser la calecita chocada. Es decir, han hecho campañas políticas a través de WhatsApp que han tumbado presidentes. El caso de la presidencia de Brasil es un claro ejemplo en ese sentido. Se han armado fake news que han sido bolas de nieves a través de Facebook. Entonces, yendo a tu pregunta, las redes sociales hoy son preponderantes, son una columna vertebral dentro de la comunicación. Quien piense el periodismo, quien piense la comunicación, y nótese la diferencia, quien piense el periodismo y quien piense la comunicación, sin la injerencia de las redes sociales y sin la posibilidad de pensar en una evolución de las redes sociales, me parece que se está quedando fuera de todo. De todo. Y sí, me nutro todo el tiempo de las redes sociales. Todo el tiempo de las redes sociales. A un punto que por ahí en un momento decís,
basta, tengo que apagar esto porque necesito concentrarme en lo que estoy mirando. Claro, claro, totalmente. Bien, llegamos al final del viaje y vamos a imaginarnos que tenemos la máquina del tiempo o que tenemos el DeLorean, el auto de Volver al Futuro. Sí, claro que sí. Y lo podés programar. ¿Y a qué evento de la historia mundial te gustaría poder ir, poder estar, poder cubrir, estar en el móvil y estar cubriendo ese evento? Me gustaría, tengo varios, pero el primero que se me vino a la cabeza, que no quiere decir que sea el más importante, pero es el primero que se me vino a la cabeza, el último recital de Los Redondos de Ricota que dieron acá en Santa Fe, que no recuerdo si fue el de Unión o el de Colón, pero me gustaría estar como periodista en ese lugar. Qué bueno. En ese lugar. Qué buen Después viaje. se me ocurrirían un montón de cosas más, pero no sé por qué se me vino acá y ahora a ese hecho. A ese hecho. Bien, otro ricotero. Sí, claramente, claramente. Gracias por venir a Medio Loco, Sergio. Cuando quieran. Muchas gracias.